Muy buenas noches a todos, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las guías TASC, este es el último módulo de las guías TASC 2, donde vamos a hablar ya del manejo quirúrgico de la enfermedad arterial periférica. Nos va a ayudar el doctor Daniel Morales, presidente de cirugía general de la Universidad de La Sabana y en este momento pues rotando en cirugía vascular. Nos acompaña nuestro mentor y tutor, el doctor Barrera, y pues espero les guste. Al final tenemos una actividad eh, como para terminar el módulo y el jueves ya terminamos con un club de revista. Espero les guste y cualquier duda o pregunta la pueden dejar por el chat o pueden levantar la mano. Entonces le doy la palabra al doctor Daniel y listo. Muchas gracias, doctor Polanía. Buenas noches a todos. Espero que este último módulo, que es como el resumen del esfuerzo pues, de todas estas revisiones, le podamos sacar jugo. Agradecerle al doctor Barrera por la ayuda con esta presentación. Bueno, vamos a empezar a hablar del manejo quirúrgico. Ya previamente todos los expositores que han abordado los temas de esta guía pues nos han hecho como un abrebocas de todo lo que es la parte clínica, epidemiológica, diagnóstica, imagenológica de la enfermedad arterial periférica. El objetivo de este módulo es conocer los diferentes manejos para la enfermedad arterial periférica y las indicaciones para ellos mismos y aplicar estos conocimientos con los casos clínicos puntuales. Tenemos que diferenciar, como muy bien se estableció en los módulos anteriores, que en este tipo de enfermedades tenemos múltiples escenarios, muchos que pueden ser considerados emergencia y otros que pueden ser considerados urgencia. Entonces, esto es precisamente para lo que nos sirvieron todos los módulos previos. El contenido de esta presentación, vamos a hablar acerca de, en una introducción, escenarios clínicos, algo de lo que se está hablando hoy en día, que es las estrategias de salvamento. Esto es muy importante, sobre todo en la población diabética. Posteriormente vamos a hablar con la clasificación TASC, que nos diferencia muy bien todo lo que son las oclusiones y estenosis suprapopliteas e infrapopliteas. Vamos posteriormente a hablar algo de casos clínicos y aquí vamos a poner en escenarios clínicos el manejo endovascular y el manejo abierto. Y por último vamos a establecer unas conclusiones y unos mensajes para llevar a casa. Bueno, como muy bien se ha determinado en los módulos previos, esto es una enfermedad que implica en países en desarrollo casi un tercio de la población y en mayores de 65 años de edad, el 5% después de esto se ve aumentado y corresponde a un daño en la íntima y en las diferentes capas del endotelio en el que se ve la ateromatosis y la calcificación de sus paredes como la fisiopatología en general. Cuando empezamos a hablar de lo que es una isquemia crítica de los miembros inferiores, que ya está confirmada tanto por clínica, por estudios complementarios, tenemos que definir si es un paciente que es candidato a revascularización o que no es candidato a revascularización. Y esto es importante porque de acuerdo a esta definición podemos tener en cuenta si vamos a extender los estudios complementarios y si la revascularización es un procedimiento apropiado. En los pacientes en los que no es candidato a revascularización, ya porque no sean aptos o porque simplemente tienen una enfermedad estable y una lesión que puede ser susceptible de manejo médico no operativo, pues este va a ser el fin de estos. En otros en los que el paciente clínicamente no tolera el dolor o tiene una infección que se está organizando y distribuyendo en los miembros inferiores, pues estos pacientes van a tener indicaciones de amputación. Los pacientes en los que no son aptos para revascularización o que la revascularización es técnicamente imposible o en los que posteriormente vamos a ver si de acuerdo a ciertas clasificaciones no hay beneficio de realizarla, pues no vamos a ahondar en estos procedimientos y generalmente pedimos en la ayuda multidisciplinaria en las especialidades de apoyo el manejo complementario ablativo para estos pacientes. La toma de decisiones clínicas en estos pacientes es importante y para cualquier persona puede parecer lógico pues que decidir entre una estrategia de salvamento o la decisión de una amputación de una decisión clínica ablativa, pues tiene que ver con muchas cosas acerca de la calidad de vida. Entonces la decisión clínica para nuestro paciente
además de ser una decisión médica, tiene que tener un equipo multidisciplinario en el que el manejo del dolor es uno de los pilares fundamentales. El otro manejo es los pacientes en los que, por sus enfermedades de base, especialmente la diabetes mellitus, el manejo de las úlceras va a ser primordial. Estas dos pilares fundamentales nos ayudan ciertas especialidades de apoyo, como lo son clínica de heridas y clínica del dolor. Asimismo, tenemos que evaluar la calidad de vida y por último tenemos que mirar si la amputación, pues a pesar de que podemos llevar a este paciente a revascularizaciones, pues la amputación, dado que el dolor post-revascularización en un síndrome de reperfusión a veces se torna inmanejable, pues no queda más que realizar una amputación. Y estas decisiones clínicas no son fáciles y tienen que llevar una ayuda multidisciplinaria. No solamente es cirugía vascular periférica la que toma las decisiones acerca de esto. Muestra de ello están todas las recomendaciones que la guía TAS nos hace. Desde la 22 hasta la 27 nos dejan muy claro que el servicio de cirugía vascular es el servicio que encabeza las decisiones clínicas y el que lidera la toma de decisiones en los pacientes con las especialidades de apoyo. Pero nos deja claro que el manejo de la isquemia y el manejo óptimo tiene que ver con un equipo multidisciplinario. Inclusive cuando los pacientes tienen el desarrollo de ulceraciones, requiere, para evitar la pérdida de una extremidad, un manejo multidisciplinario que conlleva especialidades como clínica de heridas, clínica del dolor, ortopedia, medicina interna, endocrinología, en las que todas se complementan tanto en el manejo de la enfermedad de base como en los diferentes apoyos para el manejo del dolor y demás. Ya metiéndonos un poquito más del tema, hay un pilar fundamental en el manejo y en la intervencionismo de estos pacientes, y es algo que está muy en boca y son las estrategias de salvamento. Las estrategias de salvamento son un conjunto de acciones que están encaminadas a tratar de tener los mínimos procedimientos ablativos, por llamarlo de cierta forma, en el que el paciente va a tener un resultado óptimo en cuanto a manejo del dolor, funcionalidad, calidad de vida, en el que llevan un procedimiento de revascularización, sea endovascular o abierta, y en el que la amputación va a ser indicada una amputación menor en cuanto esta sea posible. En cuanto al manejo por revascularización, cada vez más está en boca el manejo endovascular con trombólisis local, en el que el nivel de la obstrucción o estenosis puede ser suprapropito o infrapropito, y más adelante veremos las indicaciones para cada procedimiento de acuerdo al nivel de oclusión. Hay que recordar pues, que la trombólisis sistémica no está indicada en ningún tipo del manejo de esta enfermedad arterial periférica, y que las trombólisis locales, pues tenemos ciertos aspectos técnicos en relación con la disponibilidad de insumos y la, por así decirlo, la validación de estos a nivel local en nuestro país. Entonces, más adelante, pues eso estará en discusión, como lo hemos hecho ya en los módulos previos. Estas estrategias de salvamento, pues como les dije, tienen el objetivo de preservar alguna o toda la parte del pie. Y una vez hecha la revascularización, tenemos que esperar al menos 3 días posterior a la misma para evaluar la perfusión y demarcación de la necrosis. Esto es muy importante porque en pacientes en los que tengamos una enfermedad arterial oclusiva crónica y tengan algún grado de defensa, los síndromes de reperfusión pues tienden a tener menos síntomas en estos pacientes cuando se llevan a revascularizaciones. Pero en pacientes en los que hubo una reagudización de este proceso crónico o que por forma aguda, por X o por Y motivo, presentaron una oclusión y una isquemia crítica aguda, estos pacientes van a tener muchos síntomas en el síndrome de reperfusión, tanto que pueden hacer parecer que el paciente tuvo una revascularización fallida. Es por eso que se deben esperar estos 3 días para evaluar la perfusión y demarcación de necrosis. Una vez limitada esta necrosis, vamos a proceder a complementar el manejo multidisciplinario con el servicio de ortopedia para establecer un plan de manejo ablativo mínimo, en el que podemos tener manejos ablativos locales limitados a un artejo o a varios artejos, como en este caso, o en el que las amputaciones van a estar dirigidas solamente al antepié, y estas pueden ser transmetatarsianas, intertarsianas o astragalinas o
peroneotibias tragalinas. Y esto con el fin de tratar de permitirle al paciente que la rehabilitación integral pueda tener un desenlace funcional muchísimo mejor para él y no pierda mucha funcionalidad. En otros casos, las estrategias de salvamento, en casos en los que la revascularización me dejó un sector del pie, del retropié específicamente, como es el talón o el calcáneo, sin aporte por la tibial posterior. Estos síndromes son síndromes de talón solitario, en el que las calcanectomías parciales o totales pueden estar dirigidas. En este caso, las imágenes nos muestran unas úlceras en las que en las arteriografías se evidenció que no podíamos tener un adecuado perfusión en esta zona y fue llevado a una calcanectomía parcial en la que hacen esta incisión. Posteriormente los pacientes presentan funcionalidades en las que puede tener limitaciones muy mínimas o de estragos muy mínimos a nivel de la marcha y la funcionalidad del paciente. Estas estrategias de salvamento en algún punto tenían que objetivizarse. La forma en las que las objetivizaron fueron con las escalas, y esta es una de las escalas que le traigo, es la escala Wi-Fi o Wi-Fi, en las que enumeran ciertos aspectos a tener en cuenta para poder establecer una tabla en la que nos diga el riesgo estimado de amputación o el beneficio que pudiera llevar a estos pacientes a un procedimiento de revascularización. Consta de los aspectos técnicos de herida en wound, de isquemia y de infección del pie, y nos van a dar unos grados de acuerdo a las diferentes características. Para el grado 0 en la herida no hay úlceras, el grado 1 úlceras superficiales, en el grado 2 úlceras profundas, y en el grado 3 úlceras profundas que tengan compromiso mayor del antepié, medio pie o calcáneo. Y también podemos tener gangrena, y estos son los hallazgos de la gangrena, en la que la gangrena está limitada a los artejos, o la gangrena es extensa y compromete el antepié, el medio pie o el retropié. La isquemia podemos medirla con los índices tobillo-brazo, en los que índices mayores de 0,8 nos van a gradificar como grado 0, y medida que disminuye entre 0,6 y 0,79 grado 1, menor a 0,59 grado 2 y menor a 0,39 grado 3. También podemos medir las presiones históricas del tobillo y de acuerdo a la clasificación podemos gradificarla. Y también podemos medir presiones de oxígeno a nivel del tobillo, en la que dependiendo del grado de oxígeno que nos dé endovascular de estos pacientes, podemos gradificarlo también para el tamaño de la isquemia. Y en cuanto a infección del pie, pues tenemos también desde grado 0 no infectada hasta infecciones severas que puedan ser una sepsis de tejidos blandos. Esta escala de Wi-Fi nos ayuda a clasificar el paciente de acuerdo al riesgo estimado de amputación, en pacientes con muy bajo riesgo estimado de amputación en verde, en amarillo con bajo riesgo, en naranja con riesgo moderado de amputación, de acuerdo a la clasificación que tengamos de herida, de isquemia o de infección del pie. Y clasificaciones muy altas en las que, como ustedes pueden ver, esta segunda tabla nos clasifica la probabilidad estimada de beneficio o necesidad de revascularización, asumiendo que la infección del paciente puede ser controlada primero. Una vez hecho esto, los pacientes que clasifiquemos en una probabilidad moderada o muy alta de beneficio, que se relaciona con estos hallazgos en la probabilidad de amputación, pues estos pacientes deben ser llevados a revascularización. Una vez dicho esto y hacer una introducción sobre lo que hoy en día manejamos como estrategias de salvamento en los pacientes con pie diabético y enfermedad arterial-oclusiva crónica, vamos a hablar de la clasificación del TASC y de cómo esta clasificación nos va guiando el abordaje. Entonces, para empezar con las lesiones suprapopliteas, vamos a empezar con la clasificación aortoiliaca. El TASC nos coloca unos diagramas que nos van a ayudar a entender qué tipo de clasificación nos enfrentamos con nuestro paciente después de hacer una imagen, y si este tipo de lesión se puede beneficiar o de un manejo endovascular o de un manejo abierto. Aquí podemos ver dos de los tipos de las clasificaciones aortoiliacas que se benefician del manejo endovascular. La primera es el tipo A, en el que vamos a tener estenosis
de la arteria ilíaca común, que puede ser unilateral o bilateral y es usualmente menor de 3 centímetros. La recomendación para este tipo de lesiones es que la lesión tipo A se beneficia de terapia endovascular como forma de elección. Las lesiones tipo B son lesiones que pueden presentarse en la aorta infrarrenal a nivel distal o una oclusión unilateral de la arteria ilíaca común. Estas pueden ser únicas o múltiples y pueden envolver una totalidad entre 3 a 10 centímetros. Estas lesiones en general pueden también llevarse, estas TACs B pueden llevarse como manejo de recomendación preferiblemente a terapia endovascular. Otro tipo de lesiones en las que la guía sugiere un manejo quirúrgico abierto son las lesiones tipo C y tipo D. En las lesiones tipo C vemos que hay una oclusión de las arterias ilíacas comunes completa, en las arterias también femorales comunes puede haber una estenosis que puede ir desde los 3 a los 10 centímetros o podemos tener lesiones complejas en las que haya oclusión de las ilíacas comunes y estenosis extensa de más de 10 centímetros en las femorales. En las lesiones tipo D podemos tener oclusiones infrarrenales aortoilíacas, estenosis múltiples de más de 10 centímetros, aortoilíacas y femorales, y estenosis completas ilíacas comunes, por ejemplo, en este caso la derecha. Estas lesiones, según la recomendación, para las lesiones aortoilíacas, la guía recomienda un manejo abierto. Aquí dice que se prefiere en estos pacientes un manejo quirúrgico en lugar de procedimientos endovasculares. En cuanto a las lesiones femoropopliteas, tenemos que las lesiones tipo A y tipo B son susceptibles de manejo endovascular y aquí tenemos los ejemplos de lesiones tipo A y tipo B, lesiones únicas con una estenosis de menos de 10 centímetros de longitud a nivel de la femoral o una oclusión de menos de 5 centímetros. Y las tipo B pueden encontrarse lesiones múltiples en la femoral de menos de 5 centímetros cada una o una única larga de menos de 15 centímetros. También podemos encontrar en este tipo de lesiones, tipo B, lesiones de estenosis de menos de 5 centímetros en las femorales con compromiso oclusivo de los vasos infrapopliteos. Este tipo de lesiones se pueden beneficiar, según la guía, de manejo endovascular. Las otras lesiones que según la guía son mejores manejarlas como cirugía abierta son las lesiones tipo C y tipo D, femoropopliteas, en las que hay una oclusión femoral y una estenosis distal o unas oclusiones largas, tanto en la femoral superficial como en la femoral común, o unas oclusiones que incluyan la femoral superficial y los vasos infrapopliteos. Estas lesiones, según la guía, nos benefician como tratamiento de lesión la cirugía abierta. Es válido recordar, y la guía hace énfasis en esto, y es que dependiendo de la experiencia de cada institución, pues esto no lo hace una camisa de fuerza. Habrán pacientes con lesiones tipo C o tipo D que puedan ser llevados a procedimientos endovasculares que sean exitosos. Es así como si vamos a resumir a grosso modo qué procedimientos podemos llevarlos a endovascular. Tenemos que la gran mayoría de los casos de isquemia de extremidades aguda, infrainguinales, pueden llevarse a procedimientos endovasculares, aún más los pacientes que tienen ateromatosis largas o extensas, o que pacientes que puedan tener complicaciones tardías en procedimientos quirúrgicos abiertos previos. Los pacientes que deben ir por recomendación en lo que se encuentra en la evidencia en esta guía son los casos en los que la oclusión sea suprainguinal o los casos en los que haya una oclusión del injerto suprainguinal ya de forma crónica y los casos en los que hay una imposibilidad para el manejo endovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente fue llevado a procedimiento endovascular y no fue posible hacerse la revascularización de esta forma. Y es muy claro en decir que los casos traumáticos de trombosis traumática es mejor llevarlos a cirugía abierta por el daño de tejidos que hay y la posibilidad de complicaciones tan altas que tienen estos pacientes cuando se llevan a procedimientos endovasculares. Es así, cuando vamos a analizar los diferentes procedimientos que podemos hacer, vamos a empezar con los procedimientos abiertos. El bypass abierto son procedimientos en los que por un injerto autólogo, llámese afena, o un injerto heterólogo, como son los injertos sintéticos,
en los que se pueden hacer bypass femoropopliteos o femorotibiales. Pueden ser estos injertos o suprapopliteos o infrapopliteos, pues van a tener una serie de complicaciones. En estas tablas la guía nos indica que la permeabilidad a 5 años en los bypass femoropopliteos, cuando se hacen autólogos con vena, la claudicación se presenta a 5 años en un 80% y la isquemia crítica se presenta en un 66%. Cuando se hacen con injertos de PTFE, esta permeabilidad de la vena es en un 80% y la claudicación, y la isquemia crítica es en un 66%. En los pacientes en los que se le hace un injerto sintético con PTFE por encima de la rodilla, la permeabilidad con claudicación solamente es en el 75% de los casos y la isquemia crítica es en un 47%. Y por debajo de la rodilla van a ser del 65%. ¿Esto qué puede inferirnos? En los pacientes siempre va a ser un mejor recurso llevarlos a bypass con injertos autólogos de vena, porque los injertos sintéticos tienen una permeabilidad un poco menor en comparación con la vena. Cuando vamos a mirar la permeabilidad en los ensayos clínicos que analizó el estudio, pues que analizó la guía, cuando vamos a mirar la vena, la permeabilidad es del 74 al 76% a 5 años y el del injerto del PTFE es del 39 al 52%. Esto para procedimientos abiertos. Aquí tenemos unas imágenes en las que el procedimiento abierto trata de hacer una disección tanto proximal como distal para poder preparar el injerto de vena. Este injerto de vena, posteriormente se van a preparar los cabos para la anastomosis tanto proximal como distal, sea a nivel femoral hipopliteo, y posteriormente se va a preparar la permeabilidad de este. Estos pacientes pues tienen muy buena evolución clínica estos injertos. Por otro lado, los procedimientos endovasculares, vamos a tener varios. Pues la tecnología va avanzando y todos van mejorando. La angioplastia con balones medicados se ha vuelto uno de los pilares fundamentales para el manejo de los procedimientos endovasculares. Aquí tenemos una angiografía en las que se evidencia cómo posterior a la angioplastia con un balón medicado que están cubiertos de plaquitaxel, pues que nos van a hacer una trombólisis local de este trombo que se encuentra a nivel endovascular. Aquí tenemos un video en el que nos va a mostrar un diagrama de cómo a nivel de las arterias distales se pasa una guía hidrofílica, a través de esta guía hidrofílica, y después de localizar bien los segmentos de obstrucción, se va a pasar un balón. Tenemos que dejar más o menos, estos balones son largos, hay de todos los calibres. Este quiere dejar 1 centímetro a cada lado de la obstrucción, y este balón está cubierto con unas moléculas de plaquitaxel, como lo pueden ver en el diagrama, y urea, que lo que va a hacer es que cuando este balón se insufla con medio de contraste, o se llena más bien con medio de contraste, este medicamento va a salir a este nivel del endotelio y va a ser una trombólisis local. Este, por ejemplo, es de la marca Impact. Y aquí podemos ver cómo se llena el balón por medio del medio de contraste y todas las moléculas se esparcen a este nivel, haciendo que haya unos cambios en el endotelio y en los miofibroblastos de este mismo en las capas, haciendo una angioplastia mecánica y farmacológica. Se deja entre 1 minuto y 3 minutos, y esto va a tener unos efectos de apoptosis a este nivel, nos van a seguir actuando, inclusive en la mitosis de este tipo de endotelio y de estos miofibroblastos, hasta 180 días. Entonces, esto es muy bueno porque esto ha demostrado que los pacientes les sigue actuando el medicamento y van a durar mucho con este procedimiento. Otros procedimientos, como lo son la trombectomía por aspiración, los utilizamos mucho en pacientes en los que presentamos algún tipo de trombosis arterial y los llevamos a unas trombectomías por aspiración con catéteres. Aquí en esta imagen podemos ver cómo hay una trombosis arterial a este nivel
y a través de catéteres sacaron estos coágulos. En estas otras imágenes, en esta arteriografía con sustracción digital, podemos ver cómo había una interrupción del flujo que con estos catéteres pudieron sacar este tipo de coágulos. A esta imagen de la derecha también una arteriografía en la que se veía la femoral superficial con una oclusión. Y en esta, la arteriografía de salida en la que se evidencia cómo después de la trombectomía con aspiración se pudo retornar el flujo de ese miembro inferior. Otros procedimientos están las trombecanías mecánicas percutáneas. Estos son procedimientos pues que se han adaptado de sustratos de otros procedimientos de angioplastia y de trombectomías coronarias y a nivel cerebral, en las que se utilizan instrumentos, este es de la marca, por ejemplo, Angiojet, en el que tiene a través de un catéter especial, produce a este nivel una serie de trastornos mecánicos en las que hace una succión y tromboaspiración de este proceso. Entonces aquí vemos como en la imagen y el diagrama, aquí está el catéter, está radiomarcado en estos dos sitios y él está ingresando a nivel del trombo de este paciente. Posteriormente se activa la succión y empiezan a ver cómo el radiomarcador va empezando a viajar en este sentido, tratando de succionar y trombolizar mecánicamente este trombo. Viendo como posterior en las arteriografías de salida se evidencia un flujo del trayecto arterial adecuado. Y en la arteriografía con sustracción se ve perfecto. Sin embargo, es importante establecer que estos pacientes, pues esto es nuevo, esto es novedoso y hay ciertas controversias acerca del manejo con esto, sobre todo en los pacientes en los que este trombo pudiera viajar y producir émbolos que puedan ir a la circulación pulmonar y producir tromboembolismos pulmonares o a nivel distal hacia los demás miembros inferiores y producir tromboembolismos distales a nivel de los artejos y el antepié. Esto está muy discutido al final. Espero que el doctor Barrera nos dé su opinión acerca de este tipo de procedimientos. Para ir terminando ya y concluyendo la revisión de este módulo, todos estos aspectos técnicos y este tipo de intervenciones quirúrgicas, vamos a ponerlas en práctica. Les traigo hoy este caso clínico. Es una paciente femenina de 79 años que cursa con cuadro clínico de 3 meses de evolución consistente en dolor en miembros inferiores en relación con la marcha, que ha ido progresivo y que desde hace 15 días presenta cambios en la coloración del primer arterio con aparición de úlceras. Tiene como antecedentes una hipertensión arterial, una enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente. De farmacológicos tiene el manejo para su hipertensión, para su diabetes, tiene antiagregación y tiene manejo con estatinas. Quirúrgicos refiere la angioplastia más estén en 2016 de la descendente anterior. A la revisión por sistemas no se encuentra algún hallazgo. En el examen físico, la presión arterial un poco elevada, pero no mostraba algún otro signo de fiebre o taquicardia y la saturación era adecuada. Y se encontraba el examen físico a la valoración de las extremidades, una ausencia de los pulsos popito y pedio izquierdo, un llenado capilar de 3 a 4 segundos, una necrosis del primer artejo del pie izquierdo con un eritema perinecrótico. Esta es la imagen del paciente, este es el pie del paciente. Prácticamente podemos ver cómo hay cambios ya con la caída de la uña, unos cambios de úlceras y necrosis prácticamente que de toda la parte distal del primer artejo izquierdo. Y esta es la arteriografía de entrada del paciente, en el que vemos cómo hay un flujo del medio del contraste a través de la femoral superficial y llega a un punto en el cual presenta una oclusión, una estenosis inicial y una oclusión. Y vemos cómo el medio de contraste pasa por colaterales hacia la parte infrapopitea y vemos cómo recanaliza abajo las arterias distales. Esta paciente en el mismo acto quirúrgico se le realiza esta arteriografía infrapopitea
en el cual se ve como por colaterales recanaliza una de las arterias infrapropíteas y podemos ver la ausencia de las arterias infrapropíteas casi que en su totalidad, con recanalización de una de ellas. Entonces, en este momento les voy a compartir por el chat el enlace de Kahoot, por favor, para que ingresemos y hacemos un Kahoot muy cortico. A ver cómo nos va. No es para hablar ni nada, solamente es como para poner en práctica todos estos módulos y mirar. Vayan entrando, por favor, y ya les coloco la clave de acceso. Listo, este es el PIN. Es 822-693 para que puedan ir entrando. Vamos a dar un momento para entrar. Creo que vamos bien de tiempo, son las 7:30. Esto ya nos quedan 5 minuticos de charla para los comentarios finales. Hay más o menos 48 participantes, entonces esperamos a que la mayoría entre para empezar. Si alguno tiene algún problema con la entrada, pues nos dice y miramos a ver qué podemos hacer. Bueno, en 2 o 3 minuticos vamos a empezar. Eso a veces es difícil conectarse a esto porque la conexión con ciertos celulares es inestable, pero vamos a empezar con los que estemos. Bueno, le vamos a dar a empezar. Son 3 preguntitas. Entonces, esta es según la clasificación. Entonces, esa es la clasificación que expusimos. Es una lesión suprapoplitea, femorotibial, en la que hay las 4 clasificaciones. De acuerdo a esa imagen, miremos a ver qué tipo de task es. Este es el caso clínico que acabamos de ver. Son 30 segunditos para responder. Bueno, la mayoría consideró que era un TAS B y la respuesta es un TAS D. Es una lesión de oclusión que mide más de 15 centímetros.
Vamos a seguir con la siguiente. CAP fue que respondió. ¿Qué arteria se encuentra recanalizada en la arteriografía infrapoplitea? Esta es la que ven en las fechas. Era una de las arterias que se encontraba recanalizada. Entonces miremos a ver cuál escogen. Esta sí la mayoría respondió la tibial anterior. Y esta última pregunta es más a modo de encuesta. Todas las preguntas valen. Entonces, ¿creen que se beneficia de angioplastia este paciente? Entonces tenemos sí completamente, no oclusión mayor al 15 centímetros, pudiera beneficiarse o es mejor un procedimiento abierto. Bueno, está muy repartido. La mayoría dicen sí, completamente se beneficia de angioplastia. Le sigue, es mejor un procedimiento abierto. 4 dicen pudiera beneficiarse y 3 dicen no es una oclusión mayor a 15. Bueno, entonces para terminar, esta fue la angioplastia que se le hizo a esa paciente. Como les dije cuando les expliqué lo de la recomendación de las guías es que de acuerdo a la experiencia que tenga el equipo de trabajo, a veces las oclusiones de más de 15 centímetros pueden ser llevadas a angioplastia. Y pues a esta paciente se le hizo esta angioplastia, se le hizo con un balón medicado. Como pueden ver, se le hizo bien a la parte poplitea y distal de la femoral superficial. Y esta es la arteriografía que posteriormente se ve a la angioplastia. Como pueden ver, ya hay un recorrido del medio de contraste a través del segmento fluido que antes no se veía y ven cómo se comunica con la tibial anterior. Esta paciente se le intentó hacer la recanalización o más bien revascularización de los otros 3 vasos, pero fue difícil encontrar una permeabilidad del tronco tibio peroneo y solamente quedó con un vaso en la tibial anterior. Bueno, para concluirles este caso, se le comentó al servicio de medicina de ortopedia y se configuró la amputación del artejo, del primer artejo para el manejo de la necrosis en esta paciente. Para finalizar, unas complicaciones que tenemos que tener en cuenta. Todos los procedimientos tienen complicaciones. En este caso les traje las complicaciones de los procedimientos que se hacen para cirugía abierta con injertos sintéticos. Este es el caso de un paciente en el que tiene una historia de hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, con un muy mal manejo de su diabetes, una diabetes mal controlada, en el que ya previamente tenía un injerto autólogo con safena y posteriormente este injerto se trombosó y tuvimos que hacerle colocación de un injerto femorotibial. El previo era un femoropopliteo con safena y este tocó hacerlo femorotibial con un injerto de PTF anillado. Y como pueden ver en las fotos, el paciente tiene exposición del injerto. Estos injertos a veces en el manejo de en pacientes que tienen complicaciones microvasculares erosionan todo lo que es el tejido celular subcutáneo y se exponen a través de la piel. Ese es un acercamiento, podemos ver ahí en el fondo el injerto anillado expuesto. Este paciente tocó llevarlo a cirugía, el plan ya era un plan ablativo, ya tenía por la enfermedad de base unas complicaciones microvasculares de las cuales no podía y se tenía que retirar este injerto para evitar la infección de lo que es toda la zona suprapoplitea del pie y a poder hacer una amputación supracondilia en el que le quedara el muslo para que la rehabilitación fuera un poco mejor. Aquí ya vemos como parte casi en su totalidad el injerto anillado sintético pues es retirado y eso que ven hacia distal es el resto de la pierna que posteriormente en ese mismo acto quirúrgico fue llevada a amputación.
por el servicio de ortopedia. Posteriormente, el paciente con buena evolución clínica empezó su terapia de rehabilitación física integral para evitar complicaciones asociadas a la postración. Como mensajes para llevar a la casa, el tratamiento percutáneo se ha asociado a una eficacia similar con la reducción del riesgo en la morbimortalidad de estos pacientes. La angioplastia con balón es la primera indicación en la mayoría de los pacientes, sin embargo, se debe seleccionar el procedimiento de una forma individual y el abordaje abierto, los injertos autólogos presentan mejor evolución y menos complicaciones a largo plazo. Esto es lo que les tenía para el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y quedo dispuesto a los comentarios finales. Bueno, muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. No sé si el doctor Barrera o algún otro de nuestros tutores quiera hacer algún comentario sobre la charla. Buenas noches. Daniel, felicitarlo. Me pareció que hizo una presentación muy acorde a lo que hemos venido en las últimas charlas buscando, que se maneje bien el tiempo, que se maneje los objetivos de la charla, que sea didáctica. Lo felicito, realmente me gustó mucho su presentación, la hizo muy concreta, muy didáctica, y creo que nos llevamos muy buenos mensajes de este tema tan interesante. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario también. Guillermo Oliveros, muy buena la presentación, muy buen conocimiento y me agrada mucho que haya interés de los grupos de ortopedia por tener participación en todas las complicaciones de los pacientes con enfermedad infrapoplitea. Claro que sí, doctor Oliveros. Muchas gracias. Sebastián, lo escuchamos. Profe, no, felicitar a Daniel. De verdad que estoy muy a gusto con la presentación porque la hizo muy didáctica y me pareció que no solo dio como lo clave sin ahondar en lo que ya habíamos hablado, sino tocó temas específicos del tratamiento de forma muy clara. Lo del Kahoot me pareció excelente, Daniel, porque nos hace pues a todos entrar y pensar en lo que está hablando, no solo sencillamente estar ahí a pendientes a la charla poniendo atención, sino también pensar en lo que usted habló y en cómo podemos resolver un caso real. Eh, en cuanto ya a la patología, sí, claro, sin lugar a dudas es una cosa muy difícil de manejar para nosotros, que requiere de manejos multidisciplinarios, de manejos de otras especialidades satélite, siempre en cabeza de los cirujanos vasculares y que pues uno con la charla y con los casos del día a día se da cuenta que pues la individualización de los pacientes es una cosa muy, muy importante que se debe realizar. Felicitaciones, Daniel. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quiero felicitarlo, Daniel, agradecerle por lo sucinta de la presentación y lo clara. Gracias por el aporte del Kahoot. Creo que esto nos muestra que podemos utilizarlo en nuestro grupo de interés y creo que es un gran aporte al grupo. Creo que la conclusión de esta presentación es que estos pacientes requieren obviamente que hay que trabajarles, no hay que desahuciarlos, no hay que irnos a las ablaciones mayores. Lo hemos podido establecer en el servicio con un manejo muy cercano, con mucha cordialidad con el servicio de ortopedia. Y yo creo que lo que dijo el doctor Oliveros es bien válido y ha sido muy importante establecer con ellos esa relación, con el servicio
heridas, con el manejo con medicina interna. Definitivamente uno solo no puede dar la pelea para estos pacientes. Entonces yo creo que los puntos fueron claros y como siempre, pues las guías deben ser individualizadas a la experiencia del grupo, a los recursos y a las opciones. Yo simplemente pues creo que hay diferencia entre la enfermedad crónica, la enfermedad aguda, el uso de los catéteres de Fogarty que siguen siendo nuestros amigos permanentes y que siempre están a disposición sin mucha tecnología, y todas estas cosas nuevas que cada vez tenemos evaluaciones, evidencia, discusión sobre el tema, pero me parece muy importante que sepamos que existen y que debemos utilizarlas. Yo creo que en aras de nuestro compromiso con el tiempo, yo creo que miremos las preguntas, las inquietudes, y creo que va a ser un sistema muy fácil de que la gente pueda participar sin miedo y que nos deje precisas cosas de las charlas. Muchas gracias, Daniel, sin duda, gran presentación, y muchas gracias a los profesores que nos acompañan. A usted, doctor, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por sus valiosos comentarios. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario sobre el caso que nos quiera hacer. Con respecto al caso que comentaron, de pronto algo que me parece muy importante pues para tener en cuenta es que uno tiene que tener presente siempre un buen vaso de salida, ¿sí? Tener buenos vasos, un buen runoff, un buen outflow, porque eso también es determinante, no solo para los procedimientos endovasculares, sino los procedimientos quirúrgicos abiertos, ¿sí? Es importante también diferenciar si se trata del cierre de una úlcera o si se trata de un paciente claudicador, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si es para cerrar una úlcera con fines, se podría decir, ablativos, para mejorar el nivel de amputación, pues muchas veces uno se puede jugar procedimientos con un outflow de un solo vaso, ¿sí? Pero si es un paciente que tiene un solo vaso y el paciente es claudicador, uno tendría que reconsiderar muy bien si toca este vaso, porque al quedarse sin esta única salida, pues puede, antes de mejorar la perfusión de esa extremidad, comprometerla más y perderla. Bueno. Sí, muchas gracias, doctor Medina. Yo creo que es muy importante la observación. Nosotros, yo creo que la circunstancia más bonita es poder hacer el intento de angioplastia, y lo que usted menciona, ahí hay que definir claramente cuál sería el plan y frente a qué situación estamos. Definitivamente esta es la forma de tener una excelente arteriografía y de verdad valorar cuáles son los lechos que podemos revascularizar. Y lo que usted acaba de mencionar, el target o el objetivo terapéutico es diferente si tenemos que solucionar una isquemia que ha venido limitante a un paciente que no tiene úlceras o que tiene, digamos, un dolor en reposo después de que ha venido por una claudicación y que tenemos que intervenirlo, en el cual las cifras que nos mostraba el doctor Daniel Morales, es muy importante tener en cuenta la permeabilidad de lo que vamos a hacer y cuál va a ser, digamos, el seguimiento. Y si queremos hacer lo que usted dice, la cicatrización de una úlcera, mejorar el muñón para disminuir la amputación, pues el objetivo o el target es otro, y seguramente una angioplastia con una revascularización parcial permitirá que cicatrice, pero es sin duda un procedimiento que en el corto, mediano y largo plazo no tiene el resultado que pudiéramos comparar con una revascularización completa, con un bypass, con Sanfena in situ. Y bueno, ya vimos las complicaciones cuando esto no funciona y todas las alternativas que tenemos que también pueden fracasar, pero muy válida su observación, y esa es la parte
más importante, que seguramente el objetivo, el target, la propuesta que tenemos para el paciente dependerá de lo que queremos lograr en este paciente, de la magnitud del procedimiento. Muchos de estos pacientes tienen comorbilidades severas y uno lo que quiere es que posiblemente regresen a su comunidad y a su casa de la manera más rápida y con las menos complicaciones posibles. Pero siempre estará la permeabilidad a corto, mediano y largo plazo de nuestro procedimiento y cuál es el objetivo terapéutico logrado. Y eso es lo que mencionaba Sebastián de la individualización de cada caso. Y ahí es donde juega mucho la terapia endovascular, el objetivo de cicatrización y las terapias también. Posiblemente algunos podremos revascularizar todo endovascular y tendremos que hacer un seguimiento a la permeabilidad a largo plazo, que todavía sigue siendo muy discutida versus la revascularización quirúrgica con un bypass a lograr 2 o 3 vasos permeables. Listo, doctores, muchas gracias. Pues no nos han hecho llegar más preguntas, entonces yo creo que con esto podemos dar finalizada la charla. Nuevamente felicitaciones al doctor Morales y nos vemos el jueves en nuestra última charla del TASC, que es una actualización sobre la clasificación de lesiones infrapoplites. Espero les haya gustado. Si les gustó la dinámica del Kahoot, pueden decirnos y miramos si la implementamos en el resto de charlas. Que tengan buena noche y que disfruten el partido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Colombia. Chao.